Muchísimas gracias por estar con nosotros en Sobremesa Política en Regeneración. Te extrañaba mucho, Raúl Castellanos. Gracias por este espacio y estamos el día de hoy en una mesa que va a ser como siempre muy rica, con una plática interesante, con temas polémicos. Empezamos con Xóchitl Jazmín Velázquez Vázquez, ella es diputada local por el Partido Unidad Popular, y el cronista de la ciudad, Jorge Bueno, por supuesto, mi amigo querido Raúl Castellanos. Hola Raúl, muy buenas tardes. Qué gusto, Nadia, qué gusto, diputada. Jorge, amigo de siempre, bienvenidos, qué gusto. Gracias, Raúl. Adelante, Nadia. ¿Les parece, gracias, que iniciemos con una presentación? Aunque evidentemente al señor Jorge Bueno seguramente lo deben de conocer en todos los rincones de Oaxaca, un hombre con amplia trayectoria, la diputada Xóchitl Jazmín, que ha subido la temperatura de las redes sociales con las iniciativas y con sus discursos en tribuna seguramente también. Pero ¿qué les parece que pues den una breve presentación de quiénes son, a qué se dedican, y iniciamos esta sobremesa política con el tema que ustedes consideren? Xóchitl, empecemos contigo. Pues hola, muy buena tarde, qué gusto estar acompañada por grandes personalidades de nuestro querido estado de Oaxaca. Mi nombre es Xóchitl Jazmín, como ya lo dijeron, soy diputada local por el Partido Unidad Popular. Tienen su casa en el municipio de Santa Cruz, Juncotlán, cuando ustedes gusten. Muy peligroso ahí, peligroso. Y bueno, soy de formación politóloga. Me gusta mucho participar en los diferentes temas políticos de nuestro estado. Me considero joven todavía, tengo 34 años y ya justamente en este día se presentó en el Congreso la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Oaxaca. Hemos estado trabajando con diferentes organizaciones ya desde hace varios meses, donde por cierto vamos a incluir un capítulo específico de obligaciones alimentarias, y también se va a incluir un capítulo donde ya contempla un registro estatal de agresores sexuales. Entonces ya más adelante vamos a platicar de qué es lo que se trata de manera específica cada uno de estos temas, porque no solamente se trata de que se plasme en la ley, sino que en la realidad se pueda ejecutar. Además, vamos a presentar diversas iniciativas al Código Penal, porque vamos a ir con todo en contra de los abusadores sexuales de niñas, niños y adolescentes. Que sea efectivamente operativo. Justamente antes de iniciar este programa decíamos cómo cambian los tiempos, ¿no? Y en estos momentos, ahora ya es una realidad el registro de deudores alimentarios, que no es nada más decir, lo típico de antes, ¿no? El hombre mexicano, mientras más mujeres tuviera, mientras más hijos, más macho, y toda la carga para las mujeres. Ahora no, si tienes esa capacidad, también tienes que asumir la responsabilidad, pero también el asunto de que, con el respeto a los señores, ustedes ya saben cómo hablo, antes se decía que todas las mujeres sencillamente eran putas, excepto la mamá, y en ese sentido también los agresores sexuales van a tener que asumir la responsabilidad, porque la carga siempre era hacia la mujer. Si a la mujer algo le pasaba, incluso si la violaban, es cómo ibas vestida. Seguramente tú provocaste en cualquier ámbito, porque ni siquiera en el trabajo estamos tranquilas, ni en la escuela, ni en la casa. Recuerden que las violaciones también se pueden dar entre una pareja casada. Bueno, entonces hay que tenerlo muy claro, y me encantan esos temas, estimada Xóchitl Jazmín Velázquez Vázquez, diputada del Partido Unidad Popular. Qué gusto tener a un hombre que, en lo que a mí respecta, pues ha sido muy complicado en los últimos años entrevistar, pero qué bueno que tengo la oportunidad de reunirme con usted y con Raúl Castellanos en la misma mesa. Jorge, bueno, ¿cómo estamos? Muy bien, Nadia, te agradezco la invitación y un gusto estar aquí para platicar los temas que son importantes o inherentes para el oaxaqueño. Bien, gracias. Raúl Castellanos, un primer comentario de sobremesa, en esta sobremesa política. Bueno, de entrada yo creo que darle la bienvenida nuevamente aquí a nuestros invitados. Sin duda el tema que comentabas que está abordando no solo en la tribuna, sino en los hechos, en la ley, la diputada, es un tema neurálgico para la sociedad en este momento. Y por supuesto, ya en el caso de mi querido Jorge,
somos amigos de toda la vida, aunque él es mucho más joven que yo, pero porque yo fui amigo de su hermano, José Manuel, fue mi compañero, él es más chavo, pero bueno, siempre lo hemos admirado por el conocimiento que tiene de Oaxaca, y también ha habido recientemente una serie de acontecimientos de la historia de Oaxaca que vale la pena tocar, y yo creo que pues estamos completos en ese sentido. ¿Por qué no empezamos con la diputada para no gastar más tiempo, que nos aborde los temas específicos de en qué consiste su iniciativa, cómo se ha dado la discusión, porque es muy interesante también cuál ha sido la respuesta. Claro, el Congreso actual tiene una gran ventaja, que es un Congreso paritario donde ustedes, las mujeres, tienen una voz al mismo nivel que los hombres, pero sí vale la pena conocer las respuestas, cómo han transcurrido las iniciativas, cuándo se van a discutir ya de manera definitiva, y sobre todo cuáles van a ser las consecuencias de lo que se acuerde y se legisle y quede en el Código Penal. Por favor. Gracias. Pues quiero comentarles que esta iniciativa surgió precisamente de la inquietud de niñas, niños y adolescentes en una consulta infantil y juvenil donde se encuestaron a más de 117,000 niñas, niños y adolescentes. Entonces es algo muy importante porque nace de la inquietud de este sector, donde ellos manifestaron dentro de los diversos temas que platicaban el trabajo infantil que existe, y decían, están a la vista varias niñas, niños y adolescentes trabajando en los cruceros, y ¿por qué los políticos no hacen nada? Tenemos diputados, tenemos senadores y diferentes representantes, pero no hacen nada por los niños. O sea, fue una inquietud de las vocecitas de nuestros niños, fue en la encuesta en 2021. Y nos coordinamos con el Instituto Nacional Electoral, tuvimos diversas reuniones, y cuando revisamos nuestra ley que teníamos hasta estos momentos... ¿Una encuesta estatal? Sí, fue una encuesta estatal. Yo creo que era nacional también. Cuando se revisaron las leyes de niñas, niños y adolescentes en Oaxaca, actualmente tenemos 2 leyes vigentes, que ya la próxima semana pues solamente va a ser una sola ley, pero de esas 2 leyes de manera general está armonizada con la ley general, pero no tenía las particularidades específicas que requerían nuestras niñas, niños y adolescentes. Por cada capítulo fuimos analizando qué sectores tenían algún tipo de injerencia. Ejemplo, cuando llegamos al capítulo de asistencia social, que pueden ser algunos sectores públicos o privados, fuimos a Casa de la Ciudad. Cuando digo fuimos, me refiero al equipo Xochitl Jazmín, porque no solamente soy yo, es un equipo de jóvenes que acompañan estos trabajos. Asistimos a los centros de asistencia social para preguntarles cómo veían ellos la ley, cuáles consideraban que eran algunas limitaciones, y fueron ellos mismos construyendo pues prácticamente esta ley. Un ejemplo muy rápido, hay algunas quejas de ciudadanos que nos dicen que en centros de asistencia social hay diversos tipos de abusos. Y las visitas que hace el DIF a los centros de asistencia social son ordinarias. Pues en la nueva ley ya se pusieron visitas extraordinarias, y quiere decir que en cualquier momento pueden llegar a supervisar cómo están viviendo las y los niños en los centros de asistencia social. Obviamente esta ley, que es muy garantista, también ya contempla en que en los centros de asistencia social, cuidando la integridad, la intimidad de las niñas y niños, van a haber cámaras. Vamos también a la realidad, hay presupuesto para todo esto. Claro. No lo hay. Y una pregunta, ¿ya está vigente? No, se está trabajando, la próxima semana ya es un hecho que va a pasar a primera lectura. ¿En el Pleno? Sí. ¿Y para cuándo considera que se apruebe? Nuestras fechas programadas eran en el mes de agosto, sin embargo hubo una reunión con los diferentes diputados para incluir
o sea, desde temas muy básicos como hasta qué edad exactamente. Okay. ¿Cuándo estará? En el mes de septiembre. En el mes de septiembre ya tiene que quedar. Y después tiene que venir la publicación en el periódico oficial para que pueda entrar en vigor. ¿Eso qué sería? ¿En octubre? Sí, son las fechas que ya se tienen programadas, porque además una vez que ya esta ley entre en vigor hay algo bien interesante, porque CIPINA nos ha estado también apoyando en la construcción de esta ley, pero ahora un reto que tenemos en el estado de Oaxaca es la creación de un padrón de agresores sexuales. ¿Qué es CIPINA? CIPINA es la... Perdón, para... es el sistema local de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Ok, va a haber coordinación. Sí, de hecho hay una excelente coordinación con el gobierno del Estado. ¿Se va a crear algún organismo específico para atender todos estos temas o a través de quién o de cómo se van a implementar, que va a aplicar esta ley? No, van a haber nuevas facultades hacia los diferentes órganos. Los órganos que ya están. Sí, ya ahora sí van a tener facultades. No. Ya, perfecto. O sea que podríamos decir que para fin de año ya estará en vigor y ya podrá aplicarse plenamente. Sí, y también nos hace falta, ya vamos a entrar a la etapa también de difusión, porque hay muchas niñas y niños violentados, pero si no conocen sus derechos y nuestra ley pues se guarda, no tiene caso que hayamos construido esta ley. Entonces vamos a difundir cuáles son pues los derechos más específicos de las niñas, niños y adolescentes. Que eso va a ser bastante complicado porque incluso en tiempos actuales, en otros temas que tienen que ver incluso con personas mayores, adultos o como le queramos llamar, a veces es complicado tener acceso a la información. Va a ser un gran esfuerzo el que te van a tener que hacer para que los niños puedan entender todo este tema de sus derechos. Va a haber que ser muy didácticos, por decirlo de alguna manera, para que puedan hacerlo. ¿Ya pensaron en algún programa, en un proyecto, qué temas, qué medios van a utilizar? Sí, el medio más fácil para nosotros es coordinarnos con el IEPO, porque son ellos quienes tienen ya toda la estructura. Pues debemos de tener una buena voluntad, porque también vamos a recorrer nuevamente luego ha habido algunas denuncias de que hay algunos deudores alimentarios y cosas de ese tipo. También ¿no? Cuando sale la ley, un poquito agarran a todas las dependencias, a la misma Elisa Cepeda también fue señalada, también dijeron que colaboradores, que en un programa ya llegó al colaborador y lo confrontamos y dijo que no tenía nada que ver con correcto, si alguien no tiene una culpa, porque se lo va a acusar. Claro, no, y está bien, no está exento de polémica, pero tiene razón. ¿Cómo le van a dar seguimiento a la publicidad que vayan a hacer de la ley, diputada? Bueno, nosotros en nuestro plan de trabajo tenemos estructurado que el IEPO, CIPINA y la Comisión de Grupos en Situación de Vulnerabilidad vamos a tener que evaluar cada una de las acciones que se están realizando. Además, algo bien importante, la ley ya contemplaba incluso que las tareas que se estuvieran realizando enfocadas a la difusión y protección de niños, niños y adolescentes en los 570 municipios se tenía que mandar un informe a la Comisión de Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Ya ha pasado casi 2 años de que estamos en la legislatura y nunca ha llegado un solo reporte de las actividades que se estén realizando pues en los municipios, en las diferentes dependencias. Entonces también a quienes debemos informarles que tienen una obligación es a las propias dependencias, porque desconocen cuáles son sus funciones. Y aquí nada más les doy otro minuto. Ahorita que hablaban de los deudores alimentarios, fueron las organizaciones las asociaciones civiles quienes de manera específica, cuando decían el requisito para ser procurador, ¿no?, para estar a cargo del sistema local de protección, ellos mismos, fue Sicanda, Canica, que dijeron, hay también un requisito, pónganle, que no sea deudor alimentario, porque
¿Cómo van a estar personas irresponsables tomando decisiones para niños, niños y adolescentes? De una vez queremos que se ponga la ley y no nos vamos a ir hasta que se plasme, y quedó plasmado. Qué bien. Ahora, esta fue una iniciativa de usted. Sí, también con mis compañeros de la Comisión de Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Perfecto. Pues hay que reconocérselo y Sí. felicitarlos, sin duda. Nadia, ¿por qué no presentas Sí, claro a nuestro que sí. invitado que ya, Claro que ya sí. nos Lo estábamos acompaña? esperando, pero ¿Ah? se perdió. No puede ser posible. Has venido. Bueno, no te voy a decir nada. La hipotenusa, dijeras. Gracias a Mael Hernández Ruiz, amigo, compañero de este programa, también casi socio, por lo que lo quiero, me refiero. Con él vamos a platicar del tema, si quieren empezamos ya, porque también Jorge Bueno estuvo integrado en este asunto, estimado Raúl Castellanos. Que ellos dos se complementan lo que tengan que decir de este planteamiento que trae, ¿no? Sí, Wilfrido C. Cruz, le hicieron recientemente un homenaje, incluso me parece que realizaste o intentaste realizar alguna biografía. Cuéntame bien, y les cedo la palabra, estimado Samuel, estimado Jorge. Bueno, una pequeña introducción, pero sí me gustaría, por ejemplo, que Jorge me ayudara, porque pues él es el cronista de Oaxaca. Él estuvo en los dos eventos, entonces me gustaría mucho que pues, nos platicara pues, qué vio, qué vivió, cómo lo sintió. Yo voy a referirme a la ficha técnica del programa. Okay. Sí, efectivamente hicimos un programa de homenaje a Wilfrido C. Cruz, espinaleño, de la región del Istmo de Tehuantepec, para quienes no conozcan el municipio de El Espinal. Él, un abogado muy destacado, llegó a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia. Don Wilfrido, además de ser abogado, ocupó varios cargos públicos antes, ¿no? Por cierto, fue en Oaxaca el presidente del viejo PNR, antecesor del PRI, ¿no? Cuando estaban muy fuertes, ahora pues ya no, ¿verdad? Pero antes sí. Bueno, es la verdad, es lo que dicen, yo no sé, pero él además tiene una particularidad. Fue como los abogados y los médicos de aquellos tiempos, ¿no? Que eran así hombres muy apegados, muy dedicados a la cultura. Él fue, si no el primero, uno de los primeros que aborda un tema muy interesante que vendría a ser algo así como la antropología filosófica moderna, es decir, la filosofía de la cultura, ¿no? Ustedes saben que pues, la cultura tiene varias dimensiones, ¿no? Desde la religión, los mitos, las ciencias, el lenguaje, el derecho, todo lo que forma parte de nuestra vida prácticamente es cultura, ¿no? Sí, hasta lo anecdótico. Y bueno, pues en las culturas originarias, como por ejemplo es el caso del pueblo zapoteca, y particularmente del pueblo zapoteca de la zona del Istmo, Wilfrido hace una investigación para delimitar, para mostrar, para empezar a encontrar los aspectos interesantes de la cultura zapoteca, pero lo hace a través del análisis del lenguaje. Entonces es el primer filólogo en Oaxaca que usa esa manera de abordar temas de cultura y específicamente de antropología filosófica, pues, filosofía de la cultura, para estudiar el zapoteco a través de la lengua. Entonces eso es muy, muy importante. Claro, tiene además la importancia práctica, pues, porque nos permite comprender a una cultura. Para quienes no están muy cercanos a esa cultura, ¿no? Y aquí hago un paréntesis, no necesariamente tienen que hablar zapoteco, ¿no? Pero sí la pueden comprender, leyendo a Wilfrido, leyendo sus obras, pueden entender muchas cosas. Y no nada más de la cultura zapoteca, de las otras culturas originarias que habitan en este territorio oaxaqueño. Entonces, esa es parte de su relevancia. Ahora, hablar de sus aportaciones específicas, pues un poco de eso trató la conferencia que dio el doctor Juan Carlos Sánchez, y trató nada más un aspecto, y se llevó toda la conferencia, y es materia de un libro de filosofía del zapoteco que creo que tiene como 700 páginas. Bien, ¿te parece que iniciemos un poquito, porque también el tiempo nos va a tener, con las impresiones del maestro Jorge? Bueno, efectivamente acudimos
en el 75 aniversario de su fallecimiento. Él falleció de 50 años. Muy joven. Nacido el 12 de octubre de 1898 y fallecido el 26 de agosto del año 1898. Él falleció en 1948. Sí. 50 años de edad. Sí. Bueno, don Wilfrido fue un personaje desde su juventud, estudioso del derecho en la Universidad Nacional y titulado el 21 como parte de la rectoría de don José Vasconcelos, que les pide su título. Él es secretario particular de Manuel García Vigil, lo cual le toca una etapa muy difícil, porque García Vigil había sido parte del plan de la Huertista. Y en esa huida lo acompaña al Istmo y seguramente muy cercano en el aspecto de el fusilamiento en Almoloya, allá cerca de Matías Romero. De ahí tiene que huir, estuvo a punto de ser también fusilado, salva la vida. Él se significa por su aportación jurídica, sus conocimientos, da clases en el Instituto de Ciencias y Artes del Estado, es diputado en 2 legislaturas, la 31 y la 32 del Poder Federal, y luego es senador, porque se le mencionaba incluso como candidato a la gobernatura del Estado, pero salió aquel personaje, Manuel Sánchez Cano, que si en el 44 es gobernador, en diciembre, ya para el 47 de enero deja de serlo y entra Eduardo Vasconcelos. Fallece muy joven, hizo mucho, aportó mucho de sus libros, de sus ensayos, incluso alguna obra de teatro, alguna cuestión para cine que hizo junto con un francés. Entonces es un personaje que a los 50 años ya tenía una carrera extraordinaria. El hecho de estar en el Panteón, estar presente en ese homenaje ahí, esa ofrenda floral colocada por la familia y por los catedráticos y la gente interesada, como son los del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad, que es una institución que ha hecho mucha edición, ha rescatado muchos libros y que está en el tema de rescatar los libros que están inéditos. Si lográramos que se hicieran estos con una colección como se mencionó ahí del Panteón, con alguna característica, y yo dije que como las 15 letras, que es una buena edición, ha sido 15 tomos, ya 17, creo que tardíamos un poco más de un personaje que sí habló de la luz, la oscuridad, habló filosóficamente de lo que es el tiempo, de lo que significa la cosmogonía zapoteca. Para poder entenderla necesitamos leerlo. Y ahí acercó al tema porque él escribió muchísima obra de leyendas, de cuentos, de historias. Y que a veces entramos en la idea de que si la leyenda es la madre de la historia es la que nos demuestra fehacientemente a través de los escritos que es realidad, que es un hecho. El libro que se editó por tercera ocasión en la tercera edición de Oaxaca Recóndita, ¿este es otro? Este es otro. De Oaxaca Recóndita es un libro que se edita por primera vez en 1946. Aunque él participa en los Aros Rojos, él participa ya desde los años de 1926 en las actividades que inicia Genaro Vázquez, continúa Chico López Cortés y es procurador de justicia con Chico Toledo, gobernador de Tehuantepec. Y venerable gran maestro. Venerable gran maestro. Venerable de la logia, porque practicaba en el rito, me imagino yo que yorquista, no creo que el escocés, no, pero el escocés. Ella tiene una filosofía muy especial de todos los ritos. Entonces, aquí lo que tenemos es que verdaderamente en 50 años de vida hizo muchísimo. Es un ilustre personaje desconocido para muchos, Wilfrido Secruz, porque no leyeron o entendieron. Y en la segunda edición que se hace en el gobierno de Pedro Vázquez Colmenares con motivo de los 400 años, 450 años de la relación de Ciudad, Oaxaca, en esa segunda edición tuvo más alcance con una muy sencilla
papel, Sí, está en rústica. y el otro en carcoratón, pasta dura, elegante. Y el tercero que editó el Yepo, que en el momento que Froilán Cruz Toledo era su director, pues 5 años después de la fecha de su nacimiento se edita esta obra por tercera ocasión, lo que nos da oportunidad a los oaxaqueños de tener en las manos un ejemplar y que es muy bueno. Ahora, entrar en profundidad sería un tema de horas y sería un buen programa, exactamente esa obra de qué significó este personaje, que fue juez, que fue muchas cosas, que fue procurador Reformas constitucionales importantes como también como senador, ¿sí? Entonces ahí tienes a un personaje desconocido para muchos. Para muchos, y fíjate que esta es una de las cosas que yo admiro en Jorge Bueno, su conocimiento que tiene no solo de momentos históricos de nuestra Oaxaca, de nuestra ciudad, sino de los personajes, como este caso, que lo estás dibujando de una manera muy específica, y creo que eso es muy positivo. Pero también estaba yo viendo aquí el libro, esta es la nueva edición, esta fue la que se presentó. A ver cómo está este tema. Hay 2 libros que se conocen de Wilfrido, que es el Tonalámatl zapoteco, que editó... Ese es el vocabulario. Ahorita platico por qué. Editó el gobierno del Estado, pero esto fue en 1930. 36. Sí. Y luego aparece Oaxaca Recóndita, que es el libro que más conoce la gente. Oaxaca Recóndita ha tenido 3 ediciones, pero el Tonalámatl zapoteco solo ha habido una edición. Pero entonces, ¿qué es? Perdón, otros documentos que yo descubrí, porque además está presentado por ti. Sí, y además es increíble, ¿eh? Creo que puedo decir que soy aquí que me desmienta, soy el primer biógrafo de Wilfrido, porque soy el primero que publica de manera sistemática datos sobre su vida y cosas de ese tipo. Bueno, estos documentos son fichas de trabajo de Wilfrido que están perdidas. Por eso están así. Sí, son fichas de trabajo. Pero están en zapoteco y en español, están en varias versiones, están en varias variantes dialectales del zapoteco. Sí. Y en el zapoteco antiguo, el zapoteco que aparece en el vocabulario de Córdoba, y 4 variantes dialectales. Entonces, Wilfrido hace el análisis filológico de ficha, palabra por palabra, ficha por ficha, y esas fichas estaban extraviadas. Entonces, oye, ¿y eso cómo lo, perdón que te pregunte, cómo lo recuperaste? ¿Dónde? Pues anda uno olfateando cosas así. No, pero es que no es cualquier cosa, ¿está diputada? Sí, para hacer toda la recopilación. Mira qué cambio, o sea, no sé, es garola, mitad, garunda, grul, rula, digo, hay mucha diferencia entre las variantes. Sí, entonces esas son las fichas de trabajo, o sea, no estaban pensadas para ser publicadas, sino eran las fichas con las que trabajaba don Wilfrido C. Cruz. Entonces yo encuentro esas fichas y bueno, y ¿se puede preguntar dónde las encontraste? Sí, claro que sí, las tenía una de las hermanas de su esposa. No, cuando muere la señora, la bisnieta me avisa que se muere su tía, y como somos así conocidos, entonces pues yo voy porque dice que encontró muchas cosas. Entonces, yo voy ahí al lugar, un lugar muy chiquito, y la señora tenía cosas muy raras, porque tenía paquetes de ese FAB viejo de los años 50, sin abrir, nuevecitos. Y cosas muy raras así guardadas, y ahí había abajo guardado también un fichero como de esos ficheros de acordeón, ¿no? Sí. Donde estaban, cuando yo lo vi, dije, oye, esto no lo podemos dejar aquí. Lo de FAB sí, pero esto no. Y entonces le pido permiso, ella me da permiso, y entonces de inmediato yo me comunico con el director general del Yepo y le digo, tenemos que publicar esto. Claro. Urge publicar eso antes de que esto se pierda. Que tengas esa sensibilidad también. Bueno, al final los zapotecos son así, no, en cuanto a sus... Sí, y también todos estamos hablando de los zapotecos. Ok, yo pensé, pero bueno, también zapotecos, mixtecos, triques, guaves, todos. Lo extraordinario es que se rescataron 2. Una tercera edición que se hizo en el Yepo, siendo parte del Consejo Editorial, Sabael, Víctor Raúl Martínez Vázquez, Alcén Guarellanes,
personajes que ya han ido desapareciendo, sí, como Anselmo, que en paz descanse. Y este que tiene más de 1500 fichas, sí, que es el zapoteco, es algo, como dice él, distinto. Fray Juan de Córdoba, que fue un hombre que vivió 100 años en San Jerónimo, Tlacochahuaya, pues lo escribe por finales del siglo XVI, estamos hablando del 1590, pero escribe el zapoteco de ese momento, el que le transcribe. Y aquí él tiene las variantes del zapoteco, sobre todo el zapoteco tiene 5 variantes, ¿no? Del Valle Central, del Istmo, del Mesicho, la Sierra, son diferentes zapotecos. Entonces hay un zapoteco antiguo todavía que se ha perdido, y entonces encuentras con que hay un nombre de Monte Albán en el zapoteco antiguo y hay un nombre de Monte Albán en el zapoteco nuevo, moderno, ¿no? El Anidipá, los 20 Tigres, y luego se dice la ciudad es Lulá, Oaxaca, es un zapoteco, es un que un poco lo entienden, que la nomenclatura mexica nos cambió todos los nombres de Oaxaca. Entonces el rescate ha sido, bueno, Diezbac puede decirlo es Cracolula, y no es Cracolula lugar de cosas torcidas. Entonces esta es la importancia de este vocabulario, es la importancia del vocabulario. Entonces este vocabulario, gracias a este trabajo que hizo Samael, gracias al trabajo que se hizo en la reedición de lo que es el Oaxaca recóndita, más los trabajos que el Tamalá, que es una serie de cuentos también que tiene. ¿Y por qué me acerqué? Que eso es lo que está yo. Porque al ver la cantidad de historias, leyendas de los triques, de los valles, del istmo, los personajes que han ido desapareciendo, en toda esa idea de la región del Istmo de Tehuantepec, ¿no? Los duendecillos, los otros. Entonces tenemos que rescatar. Hay otras obras todavía inéditas de él que se tienen que rescatar. Y así conoceremos a profundidad por qué ese complicado ser es el oaxaqueño, por qué su famosa idiosincrasia. Claro. Porque hay una cultura, sí la hay. Sin duda. Sí, ¿me permites? Por favor. No me queda la menor duda de que los dos temas que hemos tratado en esta mesa el día de hoy son fundamentales. Los planteamientos de la diputada en una materia y ese tema de la recopilación que se hace de todo esto, que es extraordinaria. Pero ahora déjenme decirles algo a todos los de la mesa, en todo caso, mejor dicho, porque yo me pregunto, a ver, tú decías algo precisamente ahorita al final de cómo somos los oaxaqueños, de las historias que se han construido, que cada quien ha construido su propia historia, ha participado en otras historias. Tú, por ejemplo, ¿en cuántas cosas no has participado? Buenas, ¿eh? Lo mismo que Jorge. La diputada es muy joven, pero ya le está echando ganas. ¿Qué decimos de Nadia, que tiene una gran experiencia? Sin duda. No, claro, me refiero a su experiencia, no a la juventud. Ahí estás. Ella tiene 33 años, 34, ¿no? Más o menos. Bueno, entonces... Alrededor, más o menos, pues ya no hay 9. Pero a lo que voy es a esto. Qué extraordinario, pero tú debes tener una biblioteca extraordinaria. Tú debes tener también una recopilación de archivos extraordinaria. Seguramente usted lo está haciendo. Tú lo tienes. Todo lo que escribes, lo que haces, lo que te llega, lo que guardas. Yo también lo tengo en lo personal. Es decir, esas cosas son las que van a darle vida al futuro, pero ojalá se preserven, Jorge. Porque yo he visto circunstancias de personalidades muy interesantes, cuyas bibliotecas, cuyos acervos, cuyas historias, cuyos archivos se pierden. Entonces, perdón por la reflexión un poco fuera de contexto de lo que es el personaje, pero creo que sí vale la pena pensar que cada uno de los presentes y los ausentes piense qué va a hacer
con todo lo que ha vivido, con todo lo que ha acumulado de archivos, de historias. Pues justamente lo que dijo Sam cuando murió esta persona, ¿no? ¿Dónde van a estar? ¿Dónde van a estar? Esto fue encontrado en un bolso de Batman, ¿no? Sigo, por decir algo, ¿no? Imagínate, y que no llegue alguien, por ejemplo, como Samuel, decir, esto no se puede perder. Sí. No, ha tocado rescatar otras cosas, casi del fuego, ¿eh? Sí. Que ya estaban sacando... Nos pusiste a reflexionar, Raúl. Sí, una escuela de aquí de Oaxaca, tiene rato, y rescato un libro que era del papá de Javier Sánchez Pereira. Entonces era de su papá, de Policarpo, y entonces yo fui y se le entregué a Javier, ya le iban a quemar. Qué bueno. A lo mejor es una pregunta fuera de lugar, pero yo creo que varios de los que nos están escuchando se la están haciendo. ¿Por qué murió tan joven? Bueno, ¿fue accidente? No, él enfermó de los riñones, ¿no? Es probable. En las condiciones de la etapa es probable perdón, nada más aclaro, no quería aclarar, perdón, porque no es debate. Es decir, por ejemplo, nuestros abuelos murieron mucho más jóvenes, incluso que la edad que yo tengo, por ejemplo, ahorita, porque eran otras las condiciones de salud. Creo yo que eso contaba mucho, ¿no? ¿No es parte de eso? Es posible, pero yo creo, bueno, oficialmente él muere de nefritis, una complicación de los riñones, pero hay la sospecha de que obviamente esa fue una complicación de diabetes. Probablemente, ¿no? Entonces, no hay así un certificado médico que diga, o su historia clínica. Además tenía la posibilidad después eventualmente de ser gobernador. Pues hizo el intento, pero la verdad es que lo bloquearon. O sea, él lo bloquearon. Pero hubiera no existe, amiga. Sí. Porque o no, diputada. Y el destino hay varias líneas de investigación, pues hay que ir profundizando. Por ejemplo, de su vida amazónica sabemos muy poco. Por ejemplo, este aspecto de su padecimiento se puede... pero soy del Rito de York. Yo soy del Rito de York. Y la mayoría de los liberales eran del Rito de York. Eso está probado históricamente, o sea, no es ninguna opinión. Bien. Pues llegamos al final, estimado Raúl Castellanos. Yo te agradezco mucho porque fíjate qué mesas tan maravillosas hacemos. Sin duda, gracias a Regeneración, gracias a ti. Algo con lo que deseen terminar en un minuto cada uno. Jorge. Bueno, la semana estuvo llena también de recuerdos. Conmemoramos el fallecimiento de Macedonio Alcalá, un evento celebrado en el Teatro Alcalá, lleva su nombre desde 1933. Pero hay mucho que investigar, porque escuché en los discursos errores fatales, terribles, y debe ser más documentado el discurso político, porque explota sin fundamentos, sin cultura, sin bases sólidas, ¿sí? Y cultura es todo lo que deja de ser natura, simplemente eso es cultura. Pero tenemos que exaltar la forma de entender que la cultura nos permite acceder a este programa, por ejemplo. Gracias, Jorge. Samael. Bueno, pues además de eso que estamos organizando para poder editar las obras que ya se conocen y otras que todavía estamos por descubrir, próximamente quiere decir en octubre, vamos a hacer otro homenaje, y este homenaje va a ser a los artistas, particularmente oaxaqueños, pero a los artistas de todo México, porque de veras están muy, muy abandonados. Después de lo del COVID, esta tragedia del COVID, estos señores que nos alimentan espiritualmente, creo que hay dos alimentos cotidianos, ¿no?, que antes, de los que disfrutaba la gente antes: la religión y el arte. Pues ahora nada más la religión, porque el arte como que se apagó. Se quedaron sin trabajo muchos por lo de la pandemia, y después de la pandemia se quedaron sin apoyo, porque no hay un apoyo realmente para esta gente. Y nosotros desde el Centro de Evaluación de Asesoría y Formación de México estamos haciendo estas actividades culturales con el apoyo, desde luego, con hermanos de la masonería, todos unidos ahora, escoceses, yorquinos, todos juntos. Estamos haciendo este trabajo de enfatizar, poner el dedo en la llaga. Este pueblo necesita cultura,
la tiene y está vetada. Entonces, yo con el lema de que acuñamos entre los amigos, celebremos la cultura, pues voy y donde puedo digo, en este mes vamos a hablar o vamos a hacerle un homenaje a los artistas oaxaqueños y vamos a darle reconocimiento a uno en particular, pero a todos en general. Excelente. Pues, loable el trabajo. Diputada Xochitl Jazmín. Pues agradecer esta mesa porque además estuvo muy llena de riqueza cultural y qué bueno que nos recuerdan que existieron políticos con una gran trayectoria, con una gran capacidad intelectual y como dice nuestro cronista de la ciudad, los discursos requieren mayor preparación, mayor cultura y creo que es una invitación en que en lo personal me la llevo y el próximo discurso que esté en la tribuna se lo voy a dedicar a él, con mucha disciplina lo tenemos que hacer porque es una gran responsabilidad y considero que todos los que estamos dentro de la vida política pues participamos porque queremos dejar pues un legado, ¿no? Alguna aportación por mínima que sea, pero para el beneficio de Oaxaca y yo quiero aportar en los derechos de niñas, niños y adolescentes y claro, con la experiencia de cada uno de ustedes. Bien, pues muchísimas gracias, estimado Raúl Castellanos, sobre todo muchísimas gracias a usted que sigue Sobremesa Política. Como siempre les digo, compartan, guarden este programa. La verdad es que el caso de Samael Hernández, Jorge Bueno, evidentemente también la diputada Xochitl Jazmín, nos recuerdan que alguna vez me preguntaba Jorge Bueno, oye, hubo políticos de verdad que respetáramos porque la clase política actual deja mucho que desear, ¿no? Qué terror haber estado en un evento para celebrar la grandeza de un hombre como fue Macedonio Alcalá, donde tuviste la oportunidad de revisar los errores en los discursos, ¿no? Yo creo que fue una cosa muy triste que no suceda así, necesitamos políticos preparados y caramba, la moral no es un árbol que da moras, necesitamos también que la gente tenga moralidad, sobre todo si está en puestos públicos. Gracias a usted, gracias Raúl Castellanos. Gracias a todos.